Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. En este sábado de la primera semana de Adviento, se nos deja muy claro que la vida cristiana, en su esencia misma, es un encuentro personal, liberador y existencial con el Dios vivo, que se nos ha manifestado plenamente en Cristo Jesús. Y el Adviento, como lo hemos venido meditando esta primera semana, es un tiempo privilegiado de gracia para ir avanzando en este ideal de vida, purificando y transformando nuestro interior. Al contemplar a Jesús, nos damos cuenta del gran amor y el invaluable regalo que en Él nos ha hecho Dios. Contemplemos a Jesús y recapacitemos. Jesús es el amor de Dios, que se nos ha dado inmensa y gratuitamente. Esto es lo que vamos a celebrar en la Navidad. Para esto nos estamos preparando con este Adviento, para celebrar el nacimiento de Jesús. Él es el mejor y el mayor de los regalos que Dios ha dado a esta humanidad. En el Evangelio de hoy hay 3 elementos importantes que nos revelan el carácter de Jesús y cómo Él veía a las multitudes que le seguían. Meditemos este hermoso pasaje que nos ofrece San Mateo y aprendamos a mirar y servir al mundo como nos mira y sirve Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Jesús es definitivamente el más grande de los misioneros que ha pisado esta tierra, incansable. Lo hallamos en el campo, en el monte, en la ciudad, en los puertos, en los mercados, en los templos, en las plazas. Para todos iba y venía anunciando el reino de Dios. Dicen los evangelistas que a veces ni siquiera tenía tiempo para comer. Él era un hombre muy dispuesto, siempre alegre y siempre optimista, claro y sencillo, firme y dulce a la vez. Su amor por las personas lo impulsaba a ayudarlas de una y mil maneras. Jesús nunca pasó de largo, ni ignoró a un necesitado. Su alegría era reunirse con los más pobres y los más despreciados. Jesús nunca menospreció a las personas que, humildes y arrepentidas, se acercaban a Él pidiendo misericordia, y nunca exigió a nadie de manera arrogante para que lo escucharan o atendieran. Él nunca pidió a nadie nada a cambio, solo sabía darse. Él no andaba pregonando a los 4 vientos que Él era el Mesías. En ocasiones, más bien pedía sigilo con respecto a su identidad y a sus milagros.
Jesús sabía bien que la mayoría de quienes respondían a su mensaje tenían muchos problemas, pues eran humanos, imperfectos y muy pecadores. Por eso se compadecía de ellos y les enseñaba de muchas maneras para que fueran buenos hijos e hijas de Dios. A pesar de las críticas y de tanta adversidad, nunca perdió su espíritu evangelizador. Aun estando clavado en la cruz, nos evangelizó a todos, orando a su Padre y perdonando a sus verdugos, siendo misericordioso con el ladrón que estaba a su lado y siendo generoso hasta el final, entregándonos todo, hasta su propia madre nos dio. Este es el Jesús misionero del que nos habla hoy San Mateo. ¿Verdad que dan ganas de caer de rodillas para dar gracias a Dios por enviarnos a tan grande y dulce Redentor? Quien ama como Jesús aprende a mirar los rostros de las demás personas con compasión. Quien ama como Jesús no juzga por las apariencias, sino que se acerca para palpar qué es lo que hay en el corazón de las personas. Aprendamos en este Adviento a amar como Jesús. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, eran como ovejas sin pastor. Jesús miraba a las personas conmovido. Eran como ovejas que necesitaban de un pastor que les guiara, les alimentara y les cuidara. Las ovejas, como todos sabemos, se pierden fácilmente cuando no tienen pastor, y también cuando no pueden o no quieren escuchar ni obedecer la voz del pastor. Entonces las ovejas se vuelven presa fácil de los lobos. Así Jesús veía estas multitudes, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, todos con la necesidad de que alguien les guiara, de que alguien les liberara, de que alguien les curara y les amara. Jesús hoy nos enseña a mirar a las multitudes como Él lo hacía y lo sigue haciendo. No me cabe la menor duda de que Jesús hoy mira al mundo y siente la misma compasión. Son muchos los que aún andan como ovejas sin pastor. Jesús ha venido a ponerse como buen pastor al frente de su pueblo. Él vino a sanar las heridas que el pecado había dejado en nosotros. Él vino a saciar nuestra hambre de amor, de paz y de felicidad. Él se ha hecho el Dios con nosotros, cercano a nosotros y lleno de misericordia por cada uno de nosotros. Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Los evangelios nos recuerdan cómo Jesús captaba con su mirada el sufrimiento de las personas. Jesús miraba a las personas y miraba siempre más allá. Él no juzgaba, sino que se conmovía. Los veía sufriendo, con hambre, con miedo, abatidos o como ovejas sin pastor. Rápidamente Él se ponía a curar a los más enfermos o a alimentarlos mientras les daba sus palabras de aliento. No se quedaba de brazos cruzados. Él siempre buscaba aliviar el sufrimiento de los demás. Las primeras generaciones de cristianos resumían así la vida de Jesús. Pasó por todas partes haciendo el bien. Era bueno encontrarse con Jesús. Buscaba siempre el bien de todas las personas. Ayudaba a los demás a vivir mejor y ser mejores personas. Su vida fue siempre una buena noticia para todos. Quien se acercaba a Él podía sentir en Él la cercanía bondadosa y misericordiosa de Dios. Quien ama como Jesús vive ocupado y preocupado por aliviar el sufrimiento de los demás. Los cristianos no podemos conformarnos con decir
un pobrecito y nada más. El amor que Jesús nos encomienda poner en práctica no es de mera cortesía. No se trata solo de saludar con una sonrisa a los demás, y no tiene nada que ver con sentir un poco de lástima por las personas. El amor que Jesús nos pide tampoco se trata del ejercicio de la caridad, a la que frecuentemente reducimos el mandamiento del amor. Damos de lo que nos sobra, o eso que nos estorba y pensamos que ya cumplimos, que ya estamos amando al prójimo, y no es así. El amor que Jesús nos manda a poner en práctica es simplemente eso, el amor, ese amor puro y perfecto que Él mismo nos enseñó. Amor que se acerca y palpa con sus manos la necesidad de los demás. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesús compara a las multitudes que lo siguen con un sembradío. Él ya había sembrado la palabra en sus corazones, y esta palabra ya había comenzado a dar fruto. Pero algo preocupaba a Jesús. ¿Quién se ocuparía de atender estos campos cuando Él ya no estuviera presente entre nosotros físicamente? Otra muestra de amor de Jesús. Él no solo se ocupa y se preocupa de que su palabra dé frutos en nosotros, sino que busca a los obreros que se encarguen de cuidar de estos frutos. Rueguen, pues, al dueño de la mies para que envíe más obreros a sus campos. Jesús nos encomienda a orar por las vocaciones, no solo sacerdotales y religiosas, sino por toda vocación que parte del amor de Dios y se entrega a la construcción del reino de Dios. Todos estamos llamados a construir el reino de Dios, imitando fielmente el modelo evangelizador que nos ha revelado Jesús. El Señor se ha convertido para nosotros en el camino que hemos de seguir, sin desviarnos, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y ese camino es amar sin fronteras, sin miedos, amar hasta ser capaces de dar nuestra propia vida por aquellos que amamos, con tal de que lleguen a su plenitud en Cristo Jesús. Cerremos esta primera semana de Adviento con una breve oración. Jesús, hoy te vuelves a compadecer de las muchedumbres que te siguen, pero no por falta de pan, sino porque no tienen pastor que les enseñe la doctrina que salva, la buena nueva del Evangelio. La gente hoy en día, como ese día, está desorientada, buscando con desesperación la felicidad, la paz, el amor. Y buscando donde no debemos buscar, encontraremos el abatimiento, el desánimo, la soledad y la desconfianza, producto de nuestro propio orgullo y egoísmo. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay tan pocos que te quieren ayudar a transmitir ese mensaje de amor que vienes a traer al mundo? Mirándote, obtengo la respuesta. Porque tú, Jesús, siendo Dios Todopoderoso, no puedes ni quieres obligar a nadie a trabajar a tu lado, ya que nos estarías quitando la libertad, y sin libertad es imposible amar.
Cuánto nos amas, Señor, cuánto nos amas. Contemplándote, me doy cuenta de que ya no me atreveré a pedirte nada más, sin antes ofrecerme para trabajar a tu lado. Aquí estoy, Señor. ¿Qué he de hacer, Señor? Manifiéstame tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo, que yo cuento con tu gracia. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.